Rosario, y ya nos encontramos en este nuevo mes, iniciando nuestro jueves de reflexiones católicas junto con el Padre Meloni, que ya lo tenemos en la sala. Bienvenido, Padre. Este jueves vamos a hablar, lo vamos a poder escuchar acerca de la reflexión sobre el discernimiento de espíritu. Bienvenido, Padre. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias, Natalie, gracias a todos los presentes. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tocar hoy el tema de discernimiento de espíritus. Este es un tema bastante amplio, tiene varias aproximaciones. Vamos a tratar en el día de hoy de entender de qué se trata esto y, de ser posible, dejar para el momento de los comentarios, preguntas, un poco cómo esto se puede llevar a la práctica, porque depende de cada circunstancia. Las circunstancias que tiene cada persona. Difícil encontrar reglas generales para todos los casos, de todos los tipos de cosas que enfrenta la criatura humana, pero sí tenemos un marco claro que el mismo Señor nos propone. Y yo quisiera empezar esta conversación, esta charla, tomando lo que nos regala hoy el Señor, siempre es tan bueno, en el pasaje del Evangelio que hoy hemos contemplado. Del Evangelio según San Lucas, hemos empezado el capítulo 15 y hemos contemplado los primeros 10 versículos. Y dice el Evangelio: en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces, ante Jesús, a Jesús se acercan muchas personas. Los publicanos y los pecadores se acercan a escuchar, y otros a murmurar. ¿Quiénes se acercan a murmurar? Los que creen que no son publicanos y no son pecadores. Esos son los fariseos. Entonces el punto central es que nos dice el Señor si yo me reconozco como pecador o no. Si yo no me reconozco como pecador, si yo no creo que necesito de Jesús porque necesito ser salvado, ser curado, ser sanado, entonces yo no lo voy a escuchar. Yo lo que voy a hacer es murmurar, porque me voy a fijar en los demás. Y hay muchas maneras de no escuchar a Jesús. Una de las maneras más comunes de no escuchar a Jesús es creer: yo ya sé lo que Él me dice.
yo ya lo conozco. Y cuando uno llega a esa idea, por supuesto equivocada, porque Jesucristo es misterio, infinito, y entonces pretender que nosotros, pequeñas criaturas humanas, lo conocemos, nosotros no lo vamos a escuchar. Y no lo vamos a escuchar es equivalente a decir no hago oración. Pero alguien puede creer equivocadamente que sí hace oración, porque tiene algunas prácticas devocionales, pero su oración no va a ser escuchar. Su oración va a ser, entre comillas, decirle, pedirle cosas al Señor. Y cuando nosotros no queremos escuchar al Señor y creemos que ya sabemos lo que necesitamos y lo que y lo que Él nos tiene que dar, lo que nosotros le pedimos, entonces yo estoy en graves problemas. Eso como marco general en la enseñanza de hoy, porque es muy directamente vinculado al tema de discernimiento de espíritu. Nosotros, cuando decimos discernimiento de espíritus, estamos diciendo que nos puede mover el Espíritu Santo, Dios uno y trino, el Espíritu de Jesucristo, el amor del Padre y del Hijo, o me pueden mover otros espíritus. ¿Cuáles son esos otros espíritus que me pueden mover en dirección contraria al amor de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo, al Padre Celestial que ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo? Son diríamos, mis concupiscencias, mis apetitos, mis deseos, mis pasiones de mi naturaleza herida por el pecado y los otros espíritus intermedios que no hacen la voluntad de Dios. Y entonces el discernimiento de espíritus tiene que ver con eso. Pero cabe mencionar que esos espíritus intermedios rebeldes a la voluntad de Dios actúan a través de criaturas humanas también. Y actúan a través del mundo. El mundo está dominado por el príncipe de este mundo y el mundo, diríamos, las ideologías, la mentalidad del mundo contraria a Dios actúa, entre comillas, como un espíritu del mundo, que en realidad es el espíritu de los que se rebelan contra Dios. Y entonces esos espíritus me pueden mover también. Y entonces yo tengo que descubrir quién me mueve, qué me mueve. Y para eso necesito reconocer, porque nosotros nos movemos, valga la redundancia, en nuestras decisiones, en lo que elegimos. Y entonces nosotros tenemos que reconocer si lo que elegimos, si lo que decidimos, si lo que hacemos, y lo que hacemos, nuestros actos son pensamientos, palabras, obras y omisiones, si lo que hacemos es conforme al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios o no. ¿Y por qué es importante hacer esa diferencia? Porque si yo no elijo conforme a la voluntad de Dios, yo estoy eligiendo conforme al espíritu del mundo, al pecado, al enemigo, y me voy a destruir. Mis decisiones me van a llevar a la autodestrucción y a destruir también a los que están a mi alrededor. Y eso es lo que Jesucristo viene a iluminar para que descubramos esa realidad y nosotros podamos elegir según corresponde. Eso que ya había sido planteado desde antiguo.
Ya desde el pueblo de la primera alianza, ya desde el pueblo de Israel, el Señor le había dicho a ese pueblo que ponía ante ellos bendición, vida y bendición, o muerte y maldición, y que tenían que elegir. Pongo ante ti vida y bendición o muerte y maldición. Y entonces en realidad la elección siempre va a ser o hacer lo que el Señor me dice, porque Él es el camino y la verdad y la vida, o estar en contra de Él, rechazarlo. ¿Por qué los seres humanos, teniendo esa enseñanza tan clara, por qué no podemos, al cabo de los siglos, encontrar lo que esperamos? ¿Por qué no seguimos la voluntad de Dios? Y la razón es porque nosotros no acogemos al Señor. Eso en una palabra se llama pecado. Y entonces el pecado produce esclavitud en nosotros, el pecado nos va a destruir y el único que puede liberarnos del pecado es Jesucristo. Entonces, tocar este tema, luego de que en las fechas precedentes hemos estado hablando de los pecados capitales, luego de que hemos estado hablando de curación, sanación y salvación, es fundamental, porque ahora lo que tratamos de entender es cuál es ese dinamismo que se produce en la persona humana que nos hace tan vulnerables y tan frágiles que una y otra vez caemos. Porque justamente eso nos va a ayudar a comprender lo que viene Jesucristo a darnos, ofrecernos, y a comprender que sin Él no podemos. Él lo dirá de múltiples maneras y nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Apenas se alejen de mí, los sarmientos, las ramas no sirven para nada. Y además, para mayor gracia, el domingo pasado, en el Evangelio, le pregunta ese escriba al Señor cuál es el mandamiento más importante. Y ustedes recuerdan perfectamente el Evangelio del domingo pasado, y el Señor va a decir: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros descubrimos lo que hemos venido viendo en estos días, además de ya a partir del lunes, que alcanzar la plenitud de la vida humana, es decir, la santidad, es realmente cumplir el mandamiento del amor. En el cielo están los que aman como el Señor nos ama. Los que aman a Dios sobre todas las cosas y los que aman al prójimo como a ellos mismos, o amaron o aman como Jesucristo ama. Entonces ellos nos sirven a nosotros de ejemplo, nos preceden en esa vida bienaventurada. Pero nosotros sabemos que no todos los que han partido han llegado al cielo. Y por eso es que hemos celebrado, después del 1 de noviembre, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Es decir, hay personas que han partido y que no están en el cielo. ¿Y qué es lo que ha pasado con esas personas? Es que no alcanzaron el amor de Dios ni amar como Dios los ama. Y entonces dice San Juan de la Cruz que al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Y el día 3 que celebrábamos a San Martín de Porres, el día de ayer, se nos ponía en la segunda lectura ese pasaje de la carta a los Corintios, capítulo 13 de la primera carta, donde se nos decía qué es el amor.
¿no? Ese himno al amor, el amor no pasa. Y entonces comprendemos la importancia de este tema y lo necesario que es. Porque nosotros, todos los seres humanos, deseamos ser felices. Y deseamos ser felices y no hay otra manera de ser feliz si no estamos en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Es la única manera de ser feliz. No hay alternativa. Y entonces, elegir al Señor, acoger al Señor, es lo determinante en la vida de toda criatura humana. Y en este tiempo de este mundo secularizado, donde cada vez con más arrogancia se quiere sacar al Señor, donde la gente, incluso de una manera, yo diría, con una soberbia mayúscula, quiere incluso señalar que si es que uno piensa conforme a la voluntad de Dios, si uno tiene fe, entre comillas, no podría decidir bien, y que al contrario, para decidir bien hay que sacar a Dios, y sale el discurso laicista bajo el disfraz de Estado laico, entonces nosotros podemos comprender la fuerza de la mentalidad del mundo y cuál es el objetivo de ese discurso. Y nosotros, si es que somos personas de fe, si es que nosotros estamos, diríamos, tratando de esforzarnos, luchar para vivir en la vida de hijos de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta del peligro que nosotros tenemos, pero también de la gracia que hemos recibido para poder seguir buscando responder al Señor, pero también el enorme peligro y el daño en mucha gente que se ha alejado del Señor. Y entonces comprendemos que hay que ir contra corriente. Y entonces podríamos brevemente señalar que nosotros tenemos que decidir conforme a la voluntad de Dios. Hemos empezado rezando el Padre Nuestro y lo que decíamos en el Padre Nuestro, que decimos siempre es, al Padre le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios en el cielo es la que nos manifiesta Jesucristo. Jesucristo es el obediente hasta el extremo, el que une el cielo y la tierra, verdadero Dios y verdadero hombre, y ante la incapacidad de las criaturas humanas, Él nos viene a revelar quién es Dios, qué grande es su amor y quiénes somos nosotros, las criaturas humanas. Y cómo el Señor no y que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado nos aparta de la vida, nos aparta de la felicidad, nos aparta del bien, nos aparta de la verdad. Pero sin embargo, como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Pobre de mí. Entonces San Pablo lo que nos quiere expresar es que sin Jesucristo no podemos. Y entonces nuestra elección es Jesucristo. Y Jesucristo, para nosotros en esta etapa de la historia, luego de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Jesucristo está en los sacramentos, por la antonomasia de la Eucaristía. Pero muchas veces a nosotros nos parece poco, nos parece que no está, no logra exaltar nuestras emociones,
nos parece que nuestros sentidos quieren, entre comillas, más signos, y por eso es que andamos buscando signos. Y el Señor nos ha dicho ya que no se nos dará más signo que el signo de Jonás, que es su Pascua. ¿Y por qué andamos tras esas expectativas? La respuesta también hemos comentado varias veces en los días precedentes, en los jueves de reflexiones precedentes. Es porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad están dañadas. Y entonces nosotros podríamos preguntarle a la gente, ¿ustedes son felices? Y el mundo dice, diríamos con cierta arrogancia, la felicidad no existe, solo hay momentos de felicidad. Y es que no conocen al Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si no conocen al Señor, entre otras razones, es porque nosotros, que estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, del amor de Dios, no estamos dando testimonio. Y tal vez no estamos dando testimonio porque nosotros tampoco conocemos al Señor. Y conocer al Señor no es algo que uno pueda conseguir intelectualmente. Conocer al Señor es recibir el amor de Dios, tomar conciencia de lo mucho que el Señor nos ama. Pero cuando yo no tengo conciencia de lo que el Señor me ama, de todo lo que hace y me da, no va a ser porque el Señor no me ama, sino porque yo ya no tengo claridad en qué es el amor. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo quiere que las criaturas confundamos, las criaturas humanas creamos que el amor es un mero sentimiento. Es una experiencia meramente sensible, sensorial. Pero el amor se manifiesta en el servicio buscando el bien de la persona amada, buscando la verdad de la persona amada. Y es lo que hace Jesucristo en la cruz. Jesucristo viene a redimirnos, a perdonarnos, a salvarnos, a reconciliarnos, a justificarnos, decíamos en días pasados, a ofrecernos la filiación por adopción, la herencia del Hijo único. Y entonces, tal vez esas verdades nosotros no las estamos gustando. Nos parece que de repente las criaturas, las cosas creadas, están antes que el amor de Dios. Y entonces ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, en nosotros no se cumple. Y entonces, claro, amamos más a nosotros mismos, a otras criaturas y las cosas creadas. Y en nuestra oscuridad y confusión podemos creer que podemos alcanzar la felicidad sin Dios y que no necesitamos a Dios. Entonces, en ese caso, ya no me planteo ni siquiera la opción de discernimiento. Simplemente, lejos de Dios, actúo como si Dios no existiera. Entonces, ya para mí no hay un tema de discernimiento. El tema de discernimiento va a aparecer más claramente en las personas que están en el combate, están dentro de esa milicia, de esa iglesia militante, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que muchas veces siente, experimenta que no puede, o se confunde, se equivoca. Y por eso es necesario el discernimiento de espíritus, que tiene dos etapas. Una primera etapa es el pecado. El Señor nos dice claramente que Él no viene a cambiar la ley, sino a darle plenitud de cumplimiento. Lo dice como parte del capítulo 5 de San Mateo.
el Evangelio justamente que leíamos en esta solemnidad de todos los santos, el inicio del discurso de la montaña, del sermón de la montaña. Y entonces el Señor nos va a hablar de las bienaventuranzas, pero las mandamientos. La de siendo Él por las criaturas, asesinado por las criaturas, a ser crucificado para manifestarnos su amor. Él es el manso, Él es el pobre, siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza, nos dirá también San Pablo. Él es el que va a ser bienaventurado. Él es el feliz. Y para nosotros entender que esos mandamientos, la ley, no vienen a ser abolidas por Jesús, porque nos ayudan, nos dice también San Pablo, como pedagogos para que nosotros podamos descubrir el bien del mal. Pero descubriendo el bien del mal todavía no es suficiente. Necesitamos que el amor de Dios, el Espíritu Santo, sea el que nos mueva. Y para que el Espíritu Santo nos mueva y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nosotros tenemos que saber que hay dos requisitos que son indispensables. Uno es la oración y otro es la recta intención. Sin oración y sin recta intención no podemos. Ya he mencionado cómo la oración se puede confundir con decirle cosas al Señor. San Pablo también nos dice en la misma carta a los romanos que hemos estado leyendo todos estos días, el día miércoles, nos decía que nosotros no sabemos pedir. Es el Espíritu Santo que nos tiene que auxiliar. Entonces nosotros para poder hacer oración, para poder decir Dios es Padre, Abba, y para reconocer que Jesucristo es Dios, yo necesito que el Espíritu Santo me mueva. Y por eso yo necesito hacer oración. Pero la oración tiene que empezar por escuchar, porque el Señor sabe todo lo que yo necesito. Y hacer la voluntad de Dios requiere que yo sepa, que yo conozca cuál es la voluntad de Dios. Y yo no puedo conocer la voluntad de Dios si es que no lo escucho. Y el Señor me habla en su palabra, y la palabra es Jesucristo, y no tiene otra palabra. Y entonces en Jesucristo, que es maestro, Él nos ha dicho, y nosotros tenemos que saber que esa palabra es dirigida a cada persona. Y por eso hacía referencia al pasaje de hoy, porque muy claramente San Lucas nos dice que hay solo dos formas, o murmurar o escuchar. Escuchan los pecadores que saben que son pecadores, y murmuran los pecadores que creen que no son pecadores. Y los pecadores que creen que no son pecadores, sino los pecadores son los otros, son los fariseos. O los que creen que ya saben, los escribas. O los que ya no les interesa a Dios, los sumos sacerdotes, los herodianos, los saduceos. Y entonces nosotros tenemos que saber que esos personajes no son personajes del pasado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos a quién nos parecemos. Yo muchas veces cuando celebro la Eucaristía le pregunto a la gente, ¿y cuál fue el evangelio del domingo pasado? A veces les digo, ¿cuál es el evangelio del día de ayer?
En la mayoría de los casos, claro, hago la pregunta simplemente para soltarla, ¿no? Porque no puedo hacer realmente esperar la respuesta de cada quien. Pero lo que yo creo, es que la mayoría de gente no lo recuerda. Y entonces, ¿por qué no lo recordamos? Porque no escuchamos. O porque creemos que ya sabemos. Y entonces, en ese momento, ay, ay, ay. Y yo por eso cuando hablábamos hace algunas semanas de la ira, comentábamos que es común en las discusiones humanas que la gente diga que tú no escuchas. Y uno no escucha cuando uno cree que ya sabe lo que le van a decir. Y entonces nosotros presumimos de conocer al Señor. Pero conocer al Señor no es conocer algunas citas bíblicas, no es recordar algunos pasajes del Evangelio solamente. Conocer al Señor es amarlo. Y amar a Dios requiere que yo primero descubra cuánto Él me ama. Y entonces yo necesito ejercitarme muchas veces, todos los días, para descubrir cuánto me ama. Pero muchas veces nosotros, cuando vivimos momentos difíciles, estamos expuestos a la prueba, a la tribulación, nosotros podemos creer que estamos solos, abandonados de Dios, que Dios se ha olvidado de nosotros, que está lejos, que se desentiende, que no nos ama. Y en esos momentos de desesperación, lo que nosotros menos queremos es escucharlo, queremos que nos escuche, porque queremos de alguna manera que el Señor haga justicia con nosotros, que nos dé lo que nosotros pensamos que nos corresponde, porque entendemos que la coyuntura, la circunstancia, diríamos, temporal que vivimos, es algo que no nos corresponde, que es injusto. Y entonces acudimos al que es justo y muchas veces creemos que no nos escucha. Pero no nos preguntamos si nosotros lo escuchamos a Él. Yo lo he comentado varias veces con algunos esposos en una circunstancia que es muy lamentablemente no infrecuente al presente. Y es, voy a ponerlo como ejemplo, no como único caso, el tema de la infidelidad matrimonial. Cuando los esposos entre ellos son infieles, uno de los dos, y el otro se entera, lo que ocurre en muchos casos es que se siente traicionado, traicionada. Y muchas veces es el motivo de ruptura, de separación, situaciones muy dolorosas. Y entonces, cuando uno conversa con esas personas y les pregunta, ¿y ustedes están viviendo plenamente la fe? ¿Ustedes están siendo fieles al Señor? Las respuestas son múltiples, pero a veces la gente dice sí. Y uno le dice, ah, muy bien, pero ¿y usted va a misa, se confiesa, recibe la Eucaristía, vive los mandamientos, lucha contra el pecado? Ah, no, no, de vez en cuando. Entonces uno le dice, usted no está siendo fiel al Señor. Y si yo no soy fiel al Señor, si yo no soy justo con Dios, yo no soy fiel conmigo mismo, ni puedo ser fiel con ninguna criatura humana. Y entonces yo tengo que reconocer que mi pecado es un adulterio contra Jesucristo. Y si yo soy adúltero contra Dios, con Satanás, le he abierto la puerta a Satanás para que entre a mi vida y Satanás no va a entrar a cuidarme. Y entonces que en poco tiempo, eso se convierte en infidelidad entre ellos, es casi ya algo que se debería saber que va a ocurrir. Y en ese momento muchas veces recién se acuerdan. Y entonces yo les digo, tienen que empezar de nuevo.
Tienen que empezar a ser fieles al Señor primero, para que puedan ser fieles con ustedes mismos y ser fieles con los demás. Entonces, así yo me amo a mí mismo. Y así yo puedo amar a los demás, si es que amo a Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Y entonces ese discernimiento es el primero, es decir, el pecado. Porque ese discernimiento no es complejo, porque el Señor nos lo ha dicho con todas sus letras. Bendición o maldición. Entonces, si yo elijo maldición y creo que eso no tiene repercusión y consecuencias en mi vida personal, en mi vida familiar, pues estoy totalmente equivocado. No entiendo lo que el Señor me está diciendo. No lo estoy escuchando. Y entonces tengo que recapacitar. Tengo que empezar de nuevo. Eso se llama conversión. Y hoy también el Señor nos habla de la conversión. Porque inmediatamente después de que estos fariseos murmuraban, Jesús les dice esa parábola que hemos escuchado, la de la oveja perdida y la de la dracma perdida, que se refiere a toda la humanidad. La oveja perdida es la humanidad entera. Y entonces Jesús les dice, hay más alegría o hay alegría en el cielo por cada pecador que se convierte. Y entonces, si nosotros no queremos que el Señor esté alegre, que no haya alegría en el cielo, y al contrario queremos que haya, entre comillas, desdicha en el cielo, es porque no entendemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y el fin del hombre, el destino del hombre es Dios, y de Dios hemos salido. Y esa es nuestra vida. Y entonces, si yo no tengo claro para qué estoy, a dónde me dirijo, a quién sigo, de dónde vengo, a dónde voy, ¿cómo voy a poder tener claridad en mis decisiones? Y entonces, lo que nos debería llamar la atención ante enseñanzas tan claras, ¿por qué nos demoramos tanto en entender, en comprender y en acoger? ¿Por qué somos tan rebeldes en general? Y claro, todas esas son las consecuencias del pecado. Y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta porque tenemos que cortar radicalmente con el pecado. Pero el proceso de conversión es cada decisión. Es decir, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción y en cada omisión, yo tengo que hacer un ejercicio de conversión. La murmuración es muy común. Entonces yo tengo que saber que si murmuro es porque no estoy escuchando a Dios. No es que esta persona, es que tú dijiste primero. No, si yo murmuro es porque no escucho a Dios. ¿Y por qué digo eso? ¿Y por qué afirmo eso rotundamente? Porque Jesucristo mismo me lo dice. Y yo no le discuto a Él, porque Él es Dios. Pero sí, yo quiero que Él se acomode a mí y simultáneamente digo que tengo fe, que tengo esperanza, que tengo caridad, que soy bautizado, que vivo en iglesia, que quiero seguir al Señor, me estoy engañando. Y claro, si me estoy engañando y quiero engañarme y engañar a los demás, ¿cómo voy a poder pretender decir que soy libre y que voy a elegir bendición y vida? Y lo que voy a encontrar en mi vida son lo que he decidido. Voy a ver las consecuencias de mis decisiones. Claro, si yo creo que mi finalidad no es Dios, que mi finalidad y mis objetivos son simplemente metas pasajeras, temporales, es decir, no tengo esperanza. Si mi esperanza es vana, porque espero las cosas solamente de este mundo, ¿no? Es porque mi fe también es vana, y si es que mi fe es vana, mi fe está muerta. No voy a saber amar como Dios ama, no me voy a amar a mí mismo y tampoco voy a amar a los demás. Y claro, la decisión de conocer, se requiere conocer a Dios y tiene que ver con el amor. Pero el amor no está separado de la fe ni de la esperanza.
Nosotros comentábamos hace varios jueves que las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son como tres hermanas que van de la mano, y que la más pequeña es la esperanza, pero que en realidad la esperanza guía a las otras dos, porque la esperanza nos lleva al deseo de ser curados de la ceguera, de dejar de estar al borde del camino pidiendo limosna, es decir, mendigando amores pasajeros, sino de levantarnos, ponernos en pie, dejar y soltar el manto y pedirle al Señor, Hijo de David, ver, y lo que nosotros deseamos ver es verlo a Él, cara a cara. Y eso va a ocurrir cuando acabe la vida presente, la visión beatífica. Ahí seremos felices. Entonces yo tengo que darme cuenta que no veo. Y no veo si es que yo no reconozco que el Señor está en mí. Si yo no reconozco que el Señor está en los demás. Si es que yo desprecio a los demás o me desprecio a mí mismo, creo que no, el Señor no está siendo justo conmigo. Y no me doy cuenta que si es que hay injusticia en el mundo, si hay injusticia en mí, es porque yo no le doy a Dios lo que le corresponde. Y entonces tengo que descubrir que yo estoy en abierta rebeldía contra Dios. Así, entre comillas, sea fervoroso. Porque se puede simultáneamente, como los fariseos, que cumplían rigurosamente la ley, daban el diezmo, pero tienen al Señor frente así y no lo pueden reconocer, están ciegos. Y claro, estando ciegos, no saben cuál es la voluntad de Dios y se extraña de que el Señor esté con los pecadores, esté con los publicanos. Porque desprecian, porque no saben amar, porque ellos creen que ellos son los dueños de Dios. Y cuando actúan de esa manera es porque se han puesto por encima de Dios. Son Herodes, somos Herodes. Y nosotros tenemos que, descubriendo esa verdad que le encontramos en la oración, en Cristo, cuando lo escuchamos, nosotros empezamos de nuevo. Empezamos el camino de vuelta al Padre. Y podemos escoger, les decía, como el hermano mayor o con el hermano menor de la parábola, según la historia particular de cada quien. Pero nosotros permanentemente estamos intercambiando esas dos posiciones. Y por eso es que no encontramos esa felicidad y buscamos sucedáneos en las cosas de este mundo. Porque el gozo de Dios lo podemos tener incluso en medio de la mayor tribulación. Porque es una alegría que nadie nos puede quitar. Es el gozo del Espíritu Santo. Pero cuando yo no conozco ese gozo, lo que yo voy a creer es que yo lo que necesito es que no me piquen los mosquitos. No voy a querer negarme a mí mismo, no voy a querer cruz, voy a querer el paraíso en la tierra. Es decir, no voy a saber a quién estoy siguiendo, ni voy a saber a dónde voy. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Bueno, yo les decía que para poder nosotros tener ese movimiento, para que el Espíritu Santo me mueva, yo necesito hacer las cosas en oración y con intención recta. Intención recta implica humildad y hacer las cosas por amor a Dios, sobre todas las cosas. Buscar la gloria de Dios, buscar que la voluntad de Dios se haga en mí como en el cielo, como en Jesucristo. Y eso Jesucristo lo pone de manifiesto en Getsemaní, en esa oración que se nos ha quedado para que nosotros comprendamos, hágase tu voluntad y no la mía. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Y entonces el Señor pide que se haga la voluntad del Padre, porque Jesucristo, su alimento es hacer la voluntad del Padre. Para eso ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y el Señor va a decir, no es discípulo, no, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Los que hacen la voluntad del Padre.
Y entonces comprendemos que el tema central es la voluntad. Pero tal vez cuando hablamos de la voluntad no entendemos la profundidad que hay en ese término. Esa potencia humana de las personas y también de las personas humanas, porque voluntad también tiene Dios. Inteligencia también tiene Dios. Y entonces la fe viene en auxilio de nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ese don sobrenatural. Y la inteligencia lo que nos debe servir para que nosotros podamos diferenciar entre el bien y la verdad, del, del mal, la mentira y el error. Y el bien, la verdad, la belleza, se identifican con Dios, con Jesucristo. Es decir, elegir a Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Es lo mismo que decir elegir el bien, la verdad, la justicia, la paz. Y muchas veces nosotros, engañados, rechazamos al Señor. Porque nuestra inteligencia está confundida por la mentalidad del mundo y porque no escuchamos al Señor y no dejamos que se purifique esa mentalidad, y nosotros somos purificados en la esperanza. Es decir, en el deseo de encontrarnos con el Señor cara a cara, en el deseo de abrazarnos con el Padre. Pero si yo estoy lleno de temores y quiero el paraíso en la tierra, lo más terrible que me va a poder ocurrir va a ser que venga el Señor el día que me toque ponerme cara a cara a Él, porque voy a creer que viene un ladrón y me viene a quitar. Entonces no lo voy a coger. Entonces el tema de la fe es muy importante. El tema de la inteligencia, les decía, nos ayuda a diferenciar, pero el tema de la voluntad es determinante. Por eso es que el Señor nos dice, hágase tu voluntad. No nos dice, háganse tus pensamientos, háganse tus deseos. La voluntad es en el alma espiritual donde quedan registrados todos nuestros actos. Externamente desaparecen, incluso a veces de nuestra inteligencia. A veces uno ya no recuerda las cosas que dijo, las cosas que hizo, las cosas que no hizo. Pero eso que nosotros podemos olvidar, ya no recordamos, ya no, o no entendemos, quedan registrados en nuestra voluntad. Y por eso no es suficiente que yo declare, bueno, perdóname, sino yo necesito la acción sobrenatural para que esa voluntad se purifique. Y eso se purifica en la esperanza de encontrarme con el Padre, en la esperanza de saber que ese camino al Padre es Jesucristo, y Jesucristo nos dice que tenemos que hacer en la tierra como en el cielo. Y Él es el obediente, que viene a corregir nuestra desobediencia. Y entonces cuando yo descubro esas cosas y ya las tengo claras, el problema va a ser diferenciar qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Ya no va a ser entre pecar o no pecar, sino elegir entre distintos bienes. Y claro, ahí es más importante el discernimiento, porque discernir significa separar. ¿Y yo qué tengo que separar? Lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Lo que es verdad de lo que no es verdad. Lo que es bueno de lo que no es bueno. Lo que es justo de lo que no es justo. De lo que es bendición de lo que es maldición. Lo que es vida de lo que es muerte. Y justamente Jesucristo es el camino que nos permite elegir según esa voluntad, porque Él es el que cumple perfectamente la voluntad del Padre. Y luego de Jesucristo, nuestra Madre Santísima. Y también los santos. Y entonces nosotros tenemos ahí ejemplo de amar a Dios por encima de las criaturas, por encima de las cosas pasajeras. Y solo después de amar a Dios y recibir su amor, yo puedo amarme a mí mismo y amar a los demás. Si no, es imposible. Y entonces, el tema de la voluntad de Dios es clave.
Y nosotros conocemos más de la voluntad de Dios de lo que a veces queremos aparentar. Nosotros sabemos que el Señor quiere que seamos felices y que seamos, eso se llama ser santos. Que el Señor quiere que tengamos vida eterna. Y que el camino es Jesucristo. Y que ese camino es decisión a decisión, conversión a conversión, todos los días. Mi decisión es hoy nuevamente, decido, lucho, me esfuerzo por serte fiel. Hoy cuido mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Hoy te escucho. Hoy deseo amarte y amar y perdonar. Y entonces ya pueden surgir distintas alternativas dentro de esos bienes. Y ahí es donde puede ser requerido el discernimiento. Porque el demonio no solo me va a engañar induciéndome al pecado. El demonio también me va a engañar induciéndome a cosas entre comillas buenas, a cosas entre comillas verdaderas, pero que no son la voluntad de Dios. Cuando las personas están en el camino de fe, ya diríamos, no tienen pecados mortales habituales, puede hacer que todavía tenga repetición pecados veniales, pero luchan y quieren hacer la voluntad de Dios, buscan los sacramentos, buscan la oración. El demonio lo que va a hacer es, va a tratar de proponerles cosas buenas, que hagan cosas buenas y que deseen hacer cosas buenas. Eso lo vemos en ese pasaje de las dos hermanas, de Marta y María. Marta quiere hacer cosas de Dios. Marta está atareada, está preparando los alimentos para Jesús y para los apóstoles que han llegado a su casa. Marta cree que su tarea es la más importante en ese momento, que lo que ella tiene que hacer es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces todos tienen que dedicarse a hacer lo que hace Marta. Y Marta está incómoda porque María, su hermana menor, no la ayuda. Y le va a reclamar al Señor. Y Jesús le va a decir, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. María le ha escogido, no se le quitará. ¿Qué es lo que ha escogido María? ¿Y qué es lo que ha escogido Marta? En pocas palabras diríamos, Marta cree que lo más importante son las cosas que ella está haciendo. Y Jesús le dice, no sé si María lo tenía claro, pero por lo menos Jesús le dice, lo más importante es lo que yo hago. Y cuando María me está escuchando, yo estoy obrando en María. Y eso es lo que a nosotros a veces se nos hace muy difícil. Porque en el mundo, diríamos, las personas que tienen más mérito, que son elogiadas, alabadas, son las personas que hacen más. El mundo funciona en esa lógica meritocrática. En el trabajo, en el mundo que realizan las personas, el que asciende, el que tiene mejores ingresos, etcétera, entre comillas, es el mejor trabajador. Y el mejor trabajador es el que va a hacer más cosas, va a producir más, las va a hacer a tiempo, etcétera. Ese es el que va a ser, entre comillas, más reconocido. Y entonces nosotros podemos creer que en las cosas de Dios también es así. Y eso va a hacer que sobrevaloremos nuestro trabajo, al punto que podemos creer que las cosas que nosotros hacemos son más importantes que las cosas que hace el Señor. Eso es una herejía, eso se llama pelagianismo, que es sobrevalorar nuestra voluntad y creer que nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestro trabajo es más importante. Jesucristo es hombre verdadero y tiene voluntad humana. Pero Jesucristo es Dios verdadero y tiene también voluntad divina.
dos voluntades. Pero la voluntad humana de Jesucristo es totalmente dócil y totalmente identificada con la voluntad divina. Nosotros, en la relación con Dios, tenemos una voluntad humana de nuestra naturaleza herida por el pecado. Pero conocemos también lo que nos dice el Señor. Y lo que nos dice el Señor es la voluntad divina que tenemos que sentir. Pero el Señor nos dice que Él es el que nos salva. Pero cuando yo no sé cómo colaborar con Él, puedo tener muchas iniciativas, se me pueden imaginar muchas cosas que puedo hacer. Y entonces me empiezo a parecer a Marta. Entonces se me ocurren trabajos, cosas, y voy a querer que todos colaboren conmigo. Porque yo las cosas que estoy haciendo son para Dios. Pero esas cosas que yo puedo hacer para Dios no son comparables con las cosas que Dios hace para mí. Y yo tengo que acoger lo que el Señor hace en mí. Esa es la diferencia entre Marta y María. Esto entonces no es vida contemplativa y vida activa, sino es dejar que el Señor obre. Y por eso es peligroso cuando uno está apurado, cuando tiene uno sobrecarga de muchas actividades y uno está valorando mucho sus actividades. Entonces uno en ese momento se tiene que preguntar, Señor, ¿esa es tu voluntad? Y ahí es importante la oración y escuchar y preguntarnos si es que estamos haciendo las cosas por amor a Dios y a nuestros hermanos y si estamos haciendo las cosas por vanagloria o para mayor gloria de Dios, para obedecer. Es decir, si estamos haciendo las cosas con humildad y las estamos haciendo por amor. Es decir, si nuestra intención es recta, si es que estamos siguiendo a Jesús. Y entonces en la oración descubrimos esas cosas. A veces pueden ocurrir circunstancias concretas en la vida de las personas donde eso puede estar un poco confuso, un poco no tan claro en distintos momentos de la vida de todos nosotros. Y entonces nosotros necesitamos la oración y además la ayuda de alguien que nos escuche y nos ayude para que no quedemos viéndonos solamente lo inmediato y no vayamos a confundir el fin con los medios. Es decir, no veamos solo lo coyuntural, las cosas más visibles para las criaturas humanas, sino que independientemente, incluso así no nos gusten, así nos duelan, sea la voluntad de Dios la que se haga. Porque sabemos que si es que estamos en ese camino, estamos en Jesucristo, y entonces encontraremos esa bienaventuranza que todos deseamos. Y entonces aparece ya el tema más explícito de discernimiento, que como ustedes ven tiene muchas dimensiones. Pero yo quisiera, como ya les decía, dejar mis comentarios en este punto para poder entrar a dialogar, porque este tema es bastante amplio y con seguridad ustedes deben de tener muchas palabras que decir, muchas preguntas tal vez. Solamente quisiera agregar para que se vea la complejidad grande de esto. Estamos hablando del discernimiento por hacer la voluntad de Dios, pero también hay el discernimiento para descubrir si es que estamos nosotros de repente siendo engañados y manipulados por el enemigo. Y cómo de repente distintas prácticas, algunas conversábamos cuando hablábamos de la nueva era, de estas formas que a veces nosotros tenemos de querer, entre comillas, saber qué decidir. Hay gente que antes de alguna decisión importante que va a consultar, que le lea las cartas, que le digan a ver qué es lo que tiene que hacer o buenas vibras, etcétera.
Entonces, claro, cuando las personas están en ese nivel de confusión, ahí el asunto ya se complica porque puede hacer que después, con el transcurso de los años, olviden que hicieron eso. Y entonces ya están en una situación muy oscura y ellos pueden creer años después que eso no tuvo ninguna consecuencia y que, bueno, las angustias, los temores, los miedos, las fobias, una serie de trastornos emocionales, afectivos, psicológicos que pueden emprender, ya no tienen que ver con eso, y que son consecuencias de algo, entre comillas, independiente, que ha surgido posteriormente, y entonces son personas que a veces entran en una serie de situaciones donde ya comprometen no solo la dimensión, diríamos, trascendente espiritual, sino también la salud física, psíquica, y se pueden manifestar como trastornos, diríamos, mentales, psicopáticos, y una serie de situaciones que ahora lamentablemente son muy frecuentes. Y entonces, claro, para una persona que no tiene fe, o para los tibios, para las personas que quieren, entre comillas, no hacer la voluntad de Dios, sino que se haga su voluntad y que no les pase nada y que no lo piquen los mosquitos, entonces se encuentran muchas dificultades. Y ahora, a raíz de la pandemia, de todas estas situaciones, consecuencia de las cuarentenas y todo, esos problemas se han multiplicado. Yo como sacerdote converso con mucha gente y lo que noto es que hay, diríamos yo, si viera esto en términos epidemiológicos, yo diría que hay un brote, porque hay más problemas de ese tipo, en distintas dimensiones de las relaciones interpersonales, familiares y en la estabilidad de las personas. Y entonces, por eso es que es tan importante saber que al que tenemos que recurrir es siempre a Jesucristo. No hay otra alternativa. Algunas personas dicen, no, mira, y esta persona que tiene dones, que tiene tales potencias y que dice que es muy acertado, acertada, etcétera, y aparece alguien que le dice una cosa u otra cosa y se complica la situación problemática de las personas. U otras que de repente empiezan a caer en esas prácticas que mencionábamos en varias de las sesiones anteriores, en estos devocionismos, que es una especie de aplicación del pensamiento mágico a nuestra vida de fe, a nuestra vida espiritual, y que pueden hacer que las personas pierdan la fe, porque la gente llega a esta situación, pero yo he dicho, el Señor no me escucha, entonces si el Señor no me escucha, entonces yo me alejo, entre comillas, me molesto, me resiento con el Señor. Con eso se agrava. Siempre se va a requerir ir al Señor y vamos a encontrar al Señor en los sacramentos. No es que tenemos que hacer búsquedas arduas, porque como veíamos hoy, es el Señor quien viene a buscarnos a nosotros. Él es el que viene a buscar a la oveja perdida. No es que nosotros tenemos que empinarnos para buscar, pero claro, ante la oscuridad y la confusión, necesitamos nosotros darnos cuenta que tal vez muchas personas cercanas o tal vez nosotros mismos o nuestras familias, en nuestros grupos parroquiales, se necesita hablar de estas cosas para que la gente sepa que el Señor no está lejos, que Él está cerca, que siempre está disponible, que Él nos ama primero, que Él no se resiente, que nunca nos va a abandonar y que Él es el único que nos puede dar lo que nuestro corazón ansía y desea, que es la vida, que es la bendición, que es la felicidad, que es la vida bienaventurada en una palabra. Entonces,
Yo ahí voy a quedar y no sé si es que Natalie, los que están colaborando el día de hoy, tienen alguna pregunta, algo que podamos comentar y compartir. Sí, padre. Muchas gracias. La primera pregunta dice, padre, usted ha comentado que no podemos crecer en el amor de Dios con la lógica o el intelecto. Sin embargo, ¿no es acaso necesario estudiar el catecismo, la vida de Jesús y demás aspectos, entre comillas, intelectuales, para poder crecer en el amor a Dios y por ende en el discernimiento? Pues uno A no ver, puede amar lo que no conoce. a ver, este, nosotros necesitamos conocer la revelación, la doctrina, el catecismo, necesitamos hacer eso. Pero no es que si yo me pongo a estudiar teología y yo me aprendo esos textos de memoria, entonces yo voy a crecer en el amor de Dios. Es decir, ese conocimiento intelectual es necesario pero no suficiente. El demonio conoce perfectamente las escrituras. El demonio sabe quién es Jesucristo, pero no lo obedece, no lo ama, lo odia. Entonces, no estoy diciendo que no se necesita, pero no es lo determinante. Y entonces, más bien la pregunta creo que podríamos clarificarla si decimos que mi estudio, mi conocimiento de las escrituras, del catecismo, de la enseñanza de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, del magisterio, la tengo que hacer en oración, en la fe. No es solamente un estudio, diríamos, en el sentido meramente académico. Por eso el Señor nos va a decir, lo veíamos también ayer en la solemnidad de San Martín de Porres. Bendito seas, Padre, porque te has revelado esto no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor, Padre. Y entonces, es que ese conocimiento del Señor es el amor a Dios. Y el amor a Dios yo lo voy a recibir si yo voy al Señor como niño y lo acojo a Él como niño. Entonces, esa profundización, diríamos, intelectual, teológica, es consecuencia de eso primero, pero no es la causa. No sé si es que con eso ayudo, aclaro o confundí más. Gracias, padre. Justo Franklin va a hacer una siguiente pregunta que tiene algo en relación con lo de acoger a Dios como un niño. Franklin, por favor. Sí, padre, la segunda pregunta sacan un texto de Hebreos 5, 13 al 14. El texto dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La pregunta es, padre, si siempre se nos dice que tenemos que ser como niños, ¿por qué en Hebreos 5, 13 al 14 se nos dice que el creyente maduro o adulto es más capaz de discernir y por ende sería mejor que un niño? Ya, es que, claro, hay pasajes en la Escritura, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, que cuando uno los lee fragmentadamente, uno puede decir hay contradicción. Nosotros cuando encontramos contradicción, porque estas citas que yo les digo que hay que hacerse como niños, no son mi invento, es lo que dice el Señor también. ¿Ya? Y yo podría decir, este es el Evangelio, es palabra de Jesús, lo otro es el autor del libro, pero es el mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo hay contradicción, yo lo que tengo que decir, no es que hay contradicción, sino lo que pasa es que de repente no estoy entendiendo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué no entiendo? Y tal vez, no sé si es que logro
yo tener la capacidad de resolver este punto específico, pero voy a tratar de hacer un comentario. Yo lo que diría es que Dios es infinito. Nuestra capacidad intelectual, nuestras capacidades humanas son totalmente desbordadas. ¿Ya? Entonces, como es así, Dios se ha hecho hombre, Él se ha bajado. Nos ha hablado en lenguaje humano para que nosotros podamos relacionarnos con Él, nos ha donado la fe, la esperanza y la caridad. Pero el ser niño, ser pequeño, no se refiere a una cuestión de edad. Se refiere a una cuestión de ser pequeño, de humildad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros acogemos al Señor como niño, lo acogemos a Él que viene como manso y humilde, como lo acogió María. Es decir, yo no busco a Él en primer lugar que pedirle cosas, que sacarle cosas. Yo sé que estando con Él lo tengo todo y ya me dejo de preocupar. Pero nosotros muchas veces nos acercamos a Él utilitariamente. Entonces, cuando yo me acerco a Él de esa manera, no me acerco como a Jesús como un niño, ni yo como un niño. Un niño pequeño no está acercándose a sus padres, a su madre, diciendo, oye, ¿y cuánto ganan? ¿En dónde trabajan? Y que lo pueden hacer los niños un poco mayores. Yo escuchaba, me contaba más bien una madre una vez muy acongojada, que estaba en un trance de divorcio y que había escuchado la conversación entre sus hijos, uno de 12, 13 años y uno de 9 años aproximadamente, no recuerdo bien, accidentalmente, ¿no? Entonces, entre los niños conversaban con quién se iban a ir, con la mamá o con el papá luego del divorcio. Y la madre escuchó la conversación entre los hijos. Y más o menos el razonamiento de los niños de esa edad era, nos conviene irnos con mi papá, porque mi papá gana más, mi papá no nos corrige, no fastidia tanto, mamá gana menos y siempre está corrigiendo, siempre está queriendo. Entonces esta madre quedó destrozada. Entonces, claro, uno diría, bueno, pero ¿quién decidiría mejor? ¿Un niño pequeñito de meses o ese niño? O entonces dice, no, adulto es el que, el adulto es el que ya está pensando en más las cuestiones políticas, el tipo de cambio y el trabajo, no hay trabajo, etcétera. Entonces, yo qué entiendo de adulto y niño en la carta a los hebreos, en esa leche y en ese alimento sólido? Esa leche es pues el de que diríamos todavía no puede masticar, todavía no logra poder procesar, digerir alimentos más complejos, necesita un alimento más sencillo como es la leche materna. Pero si yo después de los 9 meses quiero tener lactancia materna exclusiva, me voy a desnutrir. Eso me ayuda en los primeros meses. Pero después mi ritmo de crecimiento, mis demandas energéticas requieren una combinación de alimentos con mayor carga proteica, energética que la que puede ofrecerme la leche de la madre, que es el mejor alimento, pero para esa edad. Entonces, pretender que el niño después va a seguir solo con leche materna, se va a desnutrir. Entonces, la carta a los hebreos nos está hablando del crecimiento para que nosotros podamos realmente, justamente, decidir, ejercer la libertad según la voluntad de Dios. Y entonces, en ese momento, sí, yo necesito la asistencia del Espíritu Santo, y yo voy a decidir y yo voy a ser responsable. Pero cuando yo soy pequeño todavía, no conozco, etcétera, mi responsabilidad es menor. Entonces, soy menor no porque, diríamos, acojo con más confianza, con más amor, sin cálculo, sino soy
soy menor, dice la carta a los hebreos, porque soy menos responsable. Pero en algún momento voy a ser más responsable. Voy a tener que dar cuentas. Ya no solo por mí, si es que un matrimonio, unos esposos no solo dan cuenta ya sobre su propia vida, un casado tiene que dar cuenta también de su matrimonio y de sus hijos. O un clérigo que recibe más dones, ya no solamente como un joven que de repente es soltero, etcétera, da cuenta de él. Entonces uno tiene que dar cuentas de más. Y entonces cuando uno va recibiendo más dones del Señor, conforme va creciendo en la vida espiritual, uno tiene que dar más cuenta, más responsabilidad. Entonces, un poco se pueden usar los términos similares, pero los sentidos que tienen los textos son diferentes. Yo no sé si con eso aclaro un poco. Porque entonces, si no, yo tendría que estar en total, tengo que ser niño, tengo que ser adulto, tengo que tener leche o alimento sólido. Y entonces uno diría, no, esto es una contradicción, no se entiende, esto está mal. No, lo que yo necesito siempre es ser pequeño, darme cuenta que mi relación con Dios no lo puedo conocer a Él totalmente. Él me da a conocer y se pone a mi nivel, pero no significa que Él es igual que yo. Él es Dios. Y lo tengo que acoger en esa sencillez. Y luego yo también tengo que darme cuenta que las cosas que yo presupongo saber y conocer nunca me van a poner por encima de yo juzgar al Señor, sino siempre hacer su voluntad. Y también en los juicios hacia las otras personas, yo puedo juzgar los actos de otras personas, pero no a las personas. Yo no estoy llamado a decir quién se va a ir al infierno, quién se va a ir al cielo, quién está en el purgatorio. Yo tengo que dar cuenta de mí, pero sabiendo que mí es un nos, porque yo no soy un mero individuo. Y entonces, claro, muchos de los pasajes del Evangelio y del Nuevo Testamento y la Sagrada Escritura tienen esos aspectos un poco paradójicos, aparentemente contradictorios. Y es que a veces uno pues los quiere entender solamente con la razón. Y por eso es que la razón no alcanza. Se necesita la luz de la fe y se necesita sobre todo recogerlos en oración. Yo no sé si es que eso, claro, de repente confunde un poco más el comentario. ¿Por qué tenemos que ser como niños? Porque el Señor nos dice, ¿ya? Él dice, tiene al niño ahí, abraza al niño. Que no acoge a este niño como yo, no puede ser, no puede entrar al reino de Dios. Y luego el Señor dice, si ustedes no se hacen como niños, entonces ella como niño, pero entonces entonces ahora yo como tengo niños, entonces ahora tengo que buscar nuevamente lactancia materna, vuelvo a usar pañales, y ya tengo 50 años, 80 años. No, pues no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere la carta a los hebreos cuando dice el alimento? Justamente que cada vez tengo más responsabilidad. Cada vez tengo que dar más cuenta, cada vez tengo menos tiempo. Entonces no tengo que buscar solamente consuelos, sino entender que hay momentos en que yo tengo que crecer, pasar por los desiertos, porque el Señor quiere que sea fuerte simultáneamente, porque me va a enviar como ovejas en medio de lobos, pero simultáneamente soy oveja, pues, ¿no? Entonces como oveja necesito de Él, que es el pastor. Sin Él no puedo, ¿cómo voy como oveja en medio de lobos si yo soy oveja? Pero lo paradójico es que yo me puedo convertir en lobo. Y yo puedo ir en contra de las personas que el Señor pone en mi camino. No sé si con eso les compliqué más o me fui por la tangente, pero bueno, disculpen, hasta ahí llego. Gracias, Padre. Hay otra consulta acerca del discernimiento, ¿no? Nos comentan, si el discernimiento es un don del Espíritu Santo y Él los reparte en diferente medida a cada persona, ¿quiere decir que algunos podrán discernir bien o mejor y otros no? ¿Y qué pasa si pedimos mayor discernimiento? ¿Se nos concederá más que no lo piden? Nosotros, el Señor nos va a dar el discernimiento que necesitamos cada quien en cada circunstancia. Pero para que recibamos esa luz, lo que nosotros necesitamos es estar con el Señor.
Porque si yo no estoy con el Señor, estoy con, ya sé con quién, yo no es que estoy solo. Yo estoy en las tinieblas, estoy expuesto al enemigo. Y el enemigo no es que va a decir, bueno, entonces, mira, tú como, no, se va a lanzar como fiera, como león rugiente. Entonces, el punto para poder tener luz es que tengo que ir a la luz, no es la tiniebla. Es decir, era Jesucristo. Él es la luz del mundo, yo soy luz de Cristo. Y mientras que voy de camino, mientras que está de día, porque hay momentos en que viene la confusión, y entonces ahí me voy a caer. Entonces el Señor me va a dar siempre todo lo que necesito para que yo haga su voluntad. Pero claro, siempre que yo lo desee, siempre que yo lo ame, porque si para mí Dios no es lo primero, si no estoy enamorado del Señor, si no quiero hacer su voluntad y agradarle en todo, entonces, claro, si yo pongo mis intereses, lo que yo creo que me conviene, lo que yo creo que en ese momento para mí me resulta más placentero, más cómodo, entonces, claro, no voy a estar en el camino del Señor, no voy a estar en el camino de la maldición y de la muerte. Entonces, lo primero es estar en Cristo, para que el Espíritu Santo nos mueva y el Espíritu de la verdad nos revele la verdad completa. Y en la oración le pediré al Señor, sí, que vea que es justamente ese discernimiento, poder decidir con Él. Y las decisiones que tengo que consultarle son pues todas, pero especialmente las más importantes. Pero si yo quiero tomar decisiones importantes en mi vida sin Él, entonces estoy complicado. O sea, por ejemplo, o sea, la gente no puede decidir si se va a casar o no se va a casar sin Jesucristo. No puede decidir con quién se va a casar sin Jesucristo. O sea, no puede decidir tener hijos o no tener hijos sin Jesucristo. Incluso el trabajo, etcétera, hay que preguntar al Señor. Porque son cosas que pueden tener fuerte impacto en mi vida, no por un momento, sino por muchos años, incluso comprometer mi propia salvación. Y yo además tengo que darme cuenta que mis decisiones también comprometen a los demás. Porque nosotros somos seres de relación. Y es cierto, hay muchas decisiones que nosotros no tomamos, que están tomando otras personas con autoridad en el gobierno, en los poderes temporales que nos afectan. Y entonces yo sé que existe eso y tengo que... Pero en Cristo se me quitan los temores, ¿no? O sea, podemos poner muchos ejemplos sobre esto. A raíz de la pandemia, cuánta gente hemos comentado en varias ocasiones sobre estos distintos temas. No sé si es que ayuda un poco ese comentario. Sí, padre. Y gracias. Tenemos otra pregunta para ir avanzando. La pregunta dice, padre, el falso ecumenismo dice que todas las culturas tienen universales de discernimiento, es decir, todas saben que matar, robar, etcétera, está mal. ¿Cuál sería la diferencia entre estas religiones y la católica cuando tenemos que discernir en distintas situaciones de la vida? Diríamos, hay cosas que son de ley natural, que están inscritas en nuestra naturaleza, que el Señor además las ha revelado porque heridos por el pecado, a pesar de que la podríamos encontrar con nuestra sola razón, el Señor ha querido justamente ser pedagogo, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Entonces hay cosas que corresponden, diríamos, a las relaciones temporales, donde efectivamente hay varias cosas que plantean las distintas religiones que son similares. Y está bien. Eso no es algo que diríamos que nos llevaría a la conclusión, en consecuencia, todas las religiones son iguales. Eso ya sería un salto, diríamos, absolutamente falaz, una conclusión que excede las premisas.
Porque no hay ninguna religión, salvo Jesucristo y el cristianismo, la revelación del Dios único y verdadero, que nos dice lo que nos dijo Jesucristo. No hay ninguna religión ni creencia religiosa que nos hable de que Dios se ha hecho hombre, que ha muerto por amor, ha resucitado y que nosotros vamos a participar de esa vida gloriosa. Entonces, eso no me lo dice el budismo, no me lo dicen las otras creencias. Entonces, suponer que porque hay algunos, diríamos, algunas coincidencias en aspectos de la ley natural, en aspectos morales, nos hacen ver más bien justamente que nuestra fe no es meramente moral. O sea, nuestra fe, nos decía el Papa, varias veces lo hemos comentado en este espacio, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, su primera encíclica, él nos dice pues que ser cristiano no es porque seguimos una doctrina, porque seguimos unos principios morales, sino porque seguimos a una persona, la persona de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Eso no me lo dice nadie. Si ustedes me dicen, no, mira, todas las religiones dicen que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que se ha revelado y que Dios unitrino, el Padre enviado al Hijo y el Hijo muerto y resucitado para salvarnos de junto al Padre, resucitado, enviado al Espíritu Santo, entonces yo diría sí, da lo mismo de todas las otras religiones, pero no conozco en mi ignorancia, díganme ustedes si hay alguna que dice lo mismo. Entonces, claro, muchas veces las personas que quieren promover esa, entre comillas, sincretismo interreligioso, que no es falso ecumenismo, sino es interreligioso, porque el ecumenismo es en la relación entre todos los que se llaman cristianos. Es decir, los seguidores de Lutero, la Iglesia Católica y la Iglesia de Oriente, que se separó en el cisma de Oriente. Entonces, eso se llama diálogo ecuménico, entre los que se llaman cristianos, en los que reconocen a Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Que hay un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esos se llaman cristianos. Pero entre los cristianos, no son los luteranos, los orientales, ortodoxos, no, hay diferencias. Entonces, para reducir esas diferencias, hay lo que se llama el diálogo ecuménico. Pero otra cosa es dialogar con musulmanes, con budistas, hinduistas y todas las otras expresiones religiosas, incluido el judaísmo, y entonces eso es ya un diálogo interreligioso. Entonces ahí el punto central es que no reconocen a Jesucristo. Pero para nosotros Jesucristo es el Señor. Nuestra fe es cristocéntrica. Es trinitaria, cristocéntrica, mariana, escatológica, eucarística. Entonces nosotros no podemos renunciar. Y decir, bueno, en aras del consenso, ya entonces ya no hablemos de Jesucristo. Hablemos de un Dios que es bueno, que es amor, que es Padre y de todos los hombres. Que Dios es Padre de todos los hombres, etc. Sí, Dios es fuente de todo bien, pero tiene un hijo. Dios es Padre porque tiene un hijo divino, que tiene la misma sustancia que el Padre, Dios de Dios. O sea, no es hijo por las criaturas, por las obras creadas, sino porque son tres personas divinas. Entonces, ese es diríamos, el misterio central revelado en Cristo de nuestra fe. Entonces, ahí, obviamente, con todas las otras visiones no cristianas, no embargo, en términos temporales, pasajeros, etcétera, en aras de alcanzar bienestar temporal, hay puntos que hay coincidencias, pero nosotros no podemos anteponer esos puntos al extremo de sacrificar nuestra fe o
renunciar a Jesucristo o traicionar a Jesucristo. Entonces, el diálogo interreligioso tiene límites. Y sabemos que es así. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que sea el Espíritu de la verdad y que el Señor en realidad al final de los tiempos se ilumine y que de alguna manera, en algún momento, su reino se extienda en el universo entero. Pero en eso se requiere nuestro testimonio. Pero si nosotros, diríamos, seducidos por esos consensos, etcétera, nos enfrentamos a la tentación de negar a Jesucristo, negar al Padre, negar al Espíritu Santo, el Señor nos dice claramente, quien no dé testimonio de mí ante los hombres, yo tampoco voy a dar testimonio. Entonces, nosotros sabemos que, claro, nos gustaría que, pero no es lo que nos gustaría, sino lo que es la verdad y lo que es el bien, lo que es la vida, lo que es la bendición. Yo no sé si con eso se aclara un poco esta pregunta, que cada cierto tiempo aparece, cada cierto tiempo vuelve la misma pregunta, porque yo a veces me parece que ya esa pregunta ya la escuché y ya la respondí, pero de repente me equivoco. Gracias, Padre. Para ya ir concluyendo, nos preguntan, ¿no? Como para recapitular, ¿cómo sabemos que nuestros actos son la voluntad de Dios? Y nos dicen, ¿cómo podemos hacer nuestra oración diaria para discernir o descubrir las formas engañosas del enemigo? ¿Hay un tiempo mínimo o adecuado que debamos dedicar a la oración diaria? La pregunta más compleja la dejo para el final. Entonces, a ver, no es sencillo lo que están preguntando hasta donde yo lo entiendo. ¿Ya? Miren, nosotros estamos en un camino de continua conversión. Entonces, hay una primera etapa, les decía, que es la lucha contra el pecado. Entonces ahí está claro. El Señor nos dice, el pecado es la causa de la esclavitud que vivimos, daña nuestra libertad, Él viene a salvarnos, nosotros no lo podemos por nosotros mismos. Entonces ahí está claro cuál es la voluntad de Dios. Pero ya cuando se trata de elegir entre bienes, distintos bienes, ya no pecados, sino distintos bienes. Un ejemplo, a ver si es que se me ocurre que pueda ayudar. Diríamos, yo quiero hacer una contribución a la iglesia, o quiero hacer una contribución para la evangelización, para, diríamos, para que más personas se acerquen a Jesucristo. Y entonces, de repente, tengo unos fondos que he recibido, que tengo excedentes, etcétera, y quiero hacer limosna. Y entonces se me puede ocurrir, a ver qué hago. Los doy para la ayuda material, temporal, de las personas que tienen carencias materiales, hambre, necesidades indispensables para la vida, para la atención de los enfermos, o la dirijo para que más personas puedan vivir los sacramentos, etcétera, para que más personas puedan acceder a la gracia. Entonces ahí claramente estamos ante dos bienes. Entonces, cuando yo tengo que escoger entre dos bienes, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y entonces yo tengo que preguntarme, Jesucristo, ¿qué me revela? Y entonces yo digo, Jesucristo erradicó el hambre, Jesucristo erradicó las enfermedades. Y alguien podría decir, pero Jesucristo multiplicó panes, Jesucristo curó a muchos enfermos. Pero a Jesucristo lo quisieron hacer rey por ese motivo y Jesucristo no dejó. Entonces Jesucristo lo que viene es a llevarnos a un éxodo a la patria celestial. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué me lleva al bien mayor? Es decir, a que se encuentren con Jesucristo. Pero ahí no queda, porque uno podría decir, entonces todo lo material está subordinado.
pero puede ser que lo material sea el camino para que llegara a lo sobrenatural, a lo divino, de lo temporal a lo divino. Entonces yo diría, ya. Entonces, a ver, los que están buscando que hacer estas acciones de bien social, de justicia social, esas acciones de justicia social se quedan simplemente casi de manera sin diferencia, como lo que son algunas ONG filantrópicas, o llevan a que las personas lleguen a Jesucristo. Entonces, de esa manera, nuevamente me pregunto, entonces digo, allá, esas ayudas van a ser símbolos, signos que lleven luego, o las personas que van a administrar, usar esos recursos, no están desbordadas y dejan esas cosas. Entonces, a lo largo de su historia, en la iglesia han aparecido, yo les comentaba la otra vez a otro grupo, algunos de ustedes estaban presentes, por ejemplo, las obras de las Hermanas de la Caridad, que fue la fundación de San Vicente y Santa Luisa, ¿no? Los vicentinos. Y claro, era una época donde había muchas carencias materiales, hicieron mucho bien. Y yo decía, esto eran como las hermanas, diríamos, como la Madre Calcuta en el siglo XVIII. Pero ellos no se quedaban solamente en lo material. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber y tratar de reconocer en Jesucristo cuál es la voluntad de Dios. Y Jesucristo nos dice que Él viene para salvarnos y llevarnos a la patria celestial. El objetivo de Jesucristo no es que la gente sea longeva, reducir la mortalidad infantil, que la gente muera a los 100 años con todos sus bienes temporales, ¿no? Esas cosas, ¿cómo se van a atender? El Señor sabe. Son consecuencias de hacer justicia con Dios. Entonces, claro, yo cuando estoy entre elegir entre el mal y el bien, la elección es sencilla, diríamos. Pecado y hacer la voluntad de Dios. Pero ya cuando quiero elegir la voluntad de Dios y hay varias alternativas que son buenas, entonces ahí se necesita oración, se necesita dirección espiritual. Otro ejemplo, de repente, menos social. Una persona tiene que discernir para ver, ¿se va a casar o va a ser célibe, va a ser religioso? No es que casarse es un mal y ser célibe y sacerdote es mejor, ¿no? Ambas son vocaciones, caminos de santidad. Entonces, ¿el criterio cuál es? El criterio es en esa persona, hay que discernir para ver si es que lo que le está pidiendo es eso, o lo que la persona de repente no tiene claridad. Entonces la oración, el acompañamiento espiritual van a ayudar a que esas personas decidan. Entonces el discernimiento espiritual propiamente lo necesitamos cuando elegimos entre bienes temporales, pero que tienen sentido sobrenatural. Es decir, no perdemos de vista los fines. Pero si yo pierdo de vista los fines y me quedo únicamente en lo temporal, yo no voy a poder discernir, porque en realidad voy a decidir sin Dios, sin Jesucristo. Y la elección primera siempre va a ser Jesucristo. Y de ahí en adelante todas las otras elecciones. No sé si es que ayuda un poco a la pregunta. Ahora, eso, pues, claro, en las decisiones más trascendentes, ahora en las decisiones más cotidianas, ahí puede ser más complejo, ¿no? Día de semana, ¿no? Por ejemplo. Ir a misa todos los días es un gran bien. Y entonces de repente la persona quiere ir a misa y quiere recibir la Eucaristía sacramentalmente, pero tiene su familiar enfermo,
que necesita su cuidado, no tiene otra persona que lo pueda reemplazar. Entonces la persona puede decir, no, bueno, ¿sabes qué? Primero lo eterno, primero la salvación, primero la voluntad de Dios, entonces yo me voy a misa y dejo a mi familiar que necesita de mi cuidado y de repente puede ocurrir algo grave con esa persona. Entonces la persona dirá, no, yo escogí al Señor y ese fue, yo hice mi discernimiento de espíritus. Entonces es que yo no voy a haber entendido al Señor. Porque yo tengo que comulgar no solo con la palabra, no solo con la comunión eucarística, sino como ser de relación tengo que amar y comulgar con mis hermanos en el servicio, en ese ejercicio de ese ministerio sacerdotal. Entonces, claro, cuanto más específicas las circunstancias, ahí puede requerirse ayuda, pero siempre tengo que hacerlo mirando a Jesucristo en oración. Otra cosa que es muy común, ¿no? Discernimiento de espíritu para ver cuántos hijos los padres, ¿no? Ahora que hay tanta esta mentalidad anticonceptiva. Y entonces eso los padres lo tienen que discernir con Jesucristo en oración. Entonces, porque si no, pueden tener pues confusión. Pueden decir, bueno, yo ya tengo 3 hijos, ya es suficiente, la mayoría tiene un hijo, pero de repente que el Señor quiere que esa familia tenga más, pues. Y entonces ahí hay una serie de cosas que esos esposos tienen que tener en cuenta, ¿ya? Pero claro, conforme, repito, nos acercamos a situaciones cada vez más concretas, claro, pueden haber innumerables situaciones concretas y ejemplos. Entonces, por eso que se necesita dirección espiritual, porque no tenemos indicaciones, diríamos, genéricas suficientes como para que todas las situaciones concretas se definan con claridad, porque si fuera así, todo ya estuviera normado, protocolizado, etcétera, etcétera, en un manual de procedimientos, entonces ya no necesitaríamos discernimiento de espíritu. Todo estaría regulado, pero el Señor no es así, nos deja ese margen. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario, o ahí quedamos. Muchas Para terminar con gracias, Padre. Con esa pregunta hemos cerrado. Antes de concluir con su oración, nos han pedido que podamos compartir la charla que va a estar dando este sábado a las 8 de la noche. No sé si se puede ver bien. Me avisan. ¿Se puede ver? ¿Se está viendo? Bueno, sentido del sufrimiento, perdón y oración. sí. Para invitarlos a todos para este sábado a las 8, por medio de la comunidad de esclavos de María Inmaculada, el Padre va a estar brindando la charla de sentido del sufrimiento, perdón y oración. Empiezan a las 7 de la noche con el rezo del Santo Rosario. Y bueno, los invitamos a todos, como siempre les recordamos que después de cada charla se extraen las pastillas y las cuales las compartimos en Facebook, a través del WhatsApp, y siempre las pueden encontrar en el canal de YouTube. Y las charlas también completas para que nos ayuden a reforzar los temas y también en nuestro proceso de evangelizar. Muchas gracias a todos y Padre, nos despedimos con su oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y los que se conecten el sábado. Que Dios los bendiga.